Buenas noches, hermanos y hermanas. Te habla el pastor Rey. Como le mandé en el mensaje, hoy quería presentarle a la iglesia un devocional sobre el Viernes Santo. Hoy celebramos el Viernes Santo. Para el cristiano es un día importante porque es el día que representa o que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y lo que representa eso. El mundo otra vez no tiene un entendimiento de la cruz y los propósitos de la cruz y por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Pero para el cristiano estamos no solamente celebrando, estamos gloriando el nombre del Señor, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es importante que nosotros recordemos eso, porque siempre tenemos que estar enfocando en lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordando que Él dio todo por nosotros. Estamos vivos espiritualmente ahora por lo que Él hizo por nosotros. Quiero presentarle este devocional a la iglesia otra vez, para que ustedes puedan otra vez tomar un tiempo para recordarse y darle gloria y alabar el nombre del Señor por lo que Él hizo por nosotros. Él deserve ese tiempo, Él deserve esa gloria, ese amor, esa alabanza que nosotros le debemos estar dándole a Él. Gloria a Dios. Y déjame orar antes de comenzar y después entramos a la devoción que voy a presentar en esta noche. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación. Gracias por la cruz. Gracias por tu resurrección. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Y oramos otra vez que el Espíritu Santo en este tiempo nos ayuda a ver un poquito más claro tu cruz. Ayúdanos a gloriar tu nombre, Señor. Levantar tu nombre. Oramos por esto. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy quería más que hablar un poquito de la necesidad de Jesús morir en la cruz. Muchos preguntan por qué tuvo que Jesús morir en la cruz. ¿No pudo Él salvar al mundo sin morir? ¿Cómo es que todos los pecados o todos mis pecados fueron pagados en la cruz? ¿Y cómo es que Jesús, otra vez, en la cruz pagó por nuestros pecados? En 1 de Pedro 2:24, la palabra dice, Él mismo llevó pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y ahí vemos otra vez en un paquete todo lo que se cumplió ahí en la cruz. Esto es lo que tengo aquí hoy. Yo he estado presentando un estudio sobre los fundamentos de la fe de un discipulado sobre de la iglesia Grace Community Church, y cuando he estado pasando por el estudio otra vez, vinieron muchos de estos pasajes y estos estudios del libro, y lo marqué para cuando viniera este día, para poder presentarlos otra vez. Muchas de las ideas que estoy presentando y las cosas que estoy presentando vienen de esos estudios que yo le he presentado a la iglesia los miércoles, pero ojalá que sea de bendición para ustedes hoy. Y mirando este texto otra vez, vemos que Jesús tomó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Él tomó todos los pecados de todo el mundo en la cruz, para que nosotros pudiéramos morir al pecado,
Él, nosotros estamos muertos al pecado por Él morir en la cruz. Ya el pecado no reina en nosotros y podemos vivir en justicia donde antes no podíamos vivir en justicia, justo delante de Dios. Es algo que que fue acreditado a nosotros por la cruz y lo que cumplió a Jesucristo en la cruz. Pero tenemos que entender, antes de entender la obra de Cristo en la cruz, tenemos que entender la condición pecaminosa de la humanidad o la condición pecaminosa del hombre. El que es cristiano, nuestra condición antes de conocer a Cristo. Tenemos que entender esa condición y ser confrontado con esa condición para poder arrepentirnos y venir al Señor en arrepentimiento y fe. Más que tengo 2 puntos, la condición del hombre y la obra del Señor. Pero tenemos que ver la obra del hombre primero y entender la obra del hombre. Otra vez, lo que también los miércoles he visto este texto y yo explicarle este texto. Pero este texto en Romanos 3, 10 al 12 es importante nosotros entender este texto porque este texto nos ayuda a ver nuestra condición. Hay muchos en este mundo otra vez que se creen mejor que son, pero este texto declara la condición de cada hombre nacido desde el tiempo que nació de una mujer. Y Romanos 3, de 10 a 12 dice, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Quiero mirar estos 6 puntos rápidamente para que entienda un poquito más profundo esto, pero primeramente vemos aquí que ninguno es justo. Nadie es justo delante de Dios. Nadie. El único que era justo era Jesucristo, porque era Dios. Nadie es justo. Ningún hombre es justo. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es perfección. Mateo 5:48 nos enseña que el estándar de Dios es la perfección y ningún hombre puede llegar a la perfección. El único hombre fue el Dios hombre que vivió la vida perfecta para pagar nuestros pecados, porque para poder pagar por nuestros pecados tenía que él vivir la vida perfecta y nosotros otra vez no podemos cumplir eso. No somos justos, no podemos vivir en la perfección, para el Señor. Isaías 64:6 dice que todos los actos de los hombres son como trapos de inmundicia para Dios. No importa lo bueno que tú crees que tú eres, las obras buenas que tú hagas, para el Señor son trapos si tú no eres hijo de Él, si tú no lo conoces a Él. Segundo, aquí también dice que ninguno te entiende. Dice no hay quien entienda. Ninguno entiende. El hombre que no es redimido, no tiene ninguna capacidad espiritual para poder entender a Dios. El hombre natural no puede entender a nuestro Dios espiritual. Es que no tiene la capacidad de entender porque vive en su pecado. Está muerto en su condición y por eso no puede entender las cosas de Dios. Por eso cuando tú le hablas a las personas que no conocen a Cristo de las cosas de la vida que tú vives, por qué tú vives y por qué tú amas a Cristo y por qué tú le amas, ellos no tienen entendimiento de nada de eso, porque otra vez están ciegos a la verdad. No pueden entender. Ninguno
entiende, ninguno. Ninguno sin Cristo entiende las cosas de Dios. También vemos aquí que ninguno busca a Dios. No hay hombre que busca a Dios, porque sus corazones están endurecidos, hermanos. Sus corazones están podridos, están en pecado. Y ningún hombre busca a Dios. Los hombres solo buscan a Dios en respuesta a Dios primero buscarlos a ellos. Y eso se encuentra en Juan 6:44, donde dice: nadie puede venir a mí si no le trae al Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dios es que busca hombre. Ningún hombre busca a Dios en su propia iniciativa, hermanos. El próximo punto en este texto es que todos se han desviado. ¿De qué se han desviado los hombres? De Dios. Hombres impíos que no buscan a Dios y no entienden las cosas espirituales se desviarán y se apartarán por sus propios caminos, aparte de Dios. Y por último, el quinto, se hicieron inútiles. ¿Qué significa que se volvieron inútiles? Que eran espiritualmente muertos. Dice Efesios 2:1: y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus deleitos y pecados. Una persona inútil es una persona muerta en su condición delante de Dios. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos, éramos inútiles. Y el último, ninguno hicieron bueno. Es que la persona inútil no puede hacer nada bueno. Otra vez, todas las obras del hombre inútil, del hombre muerto, otra vez son trapos para Dios. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. El hombre es totalmente depravado en sus pecados, hermanos, significando que cada parte del hombre está manchado por el pecado, sus motivaciones, sus acciones y sus deseos. La consecuencia del estado depravado del hombre es que el hombre es esclavo del pecado y es un enemigo de Dios y vive en sus pecados. El que vive en sus pecados es un enemigo de Dios. Un hijo de Dios obedece a Dios y sigue a Dios. Cada persona nacido de una mujer es nacido esclavo al pecado. Y no son salvos. Y toda persona que no conoce a Cristo está bajo el juicio de Dios. Mira cómo lo dice Romanos 5:6. Dice: porque mientras aún éramos débiles o incapacitados, si mira la nota en tu Biblia, la palabra débiles se puede traducir incapacitados, o mientras aún éramos débiles o incapacitados, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando nosotros éramos o estábamos muertos, a su tiempo, cuando vino Jesús, murió por nosotros. Nuestra condición es una condición muerta, hermanos. Nosotros estábamos todos muertos en nuestros pecados. Ninguno de nosotros debemos tener o recibir la salvación. Dios otra vez podía dejarnos todos en nuestros pecados y condenarnos todos como condenó a los ángeles. Los ángeles no pueden llegar a ser salvos lo que cayeron.
pero Dios, en su amor por nosotros, los redimió. Y ahí es que vemos la obra de Cristo. Y, ¿qué fue lo que hizo Dios para redimirnos y comprarnos y traernos para atrás en una relación bien con Él? Y esta sección de la obra de Cristo la tengo dividido en cuatro cosas que debemos considerar de la obra de Cristo en la cruz. Primeramente, la necesidad de un sacrificio de sangre. Dios declaró en su palabra que la muerte era requerida para aplicar el pecado. Esto es visto en el sistema de sacrificios en el Viejo Testamento, donde Dios requería la muerte de los corderos de Pascua como ofrenda del pecado. La muerte de Cristo en la cruz tomó el lugar de nuestra muerte espiritual al hacer la expiación por nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados requiere sangre derramada. Hebreos 9:22 dice así: y según la ley, déjame leerlo otra vez. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios había dado el requerimiento de que el derramamiento de sangre era necesaria para la expiación de los pecados, para cubrir nuestros pecados, es lo que significa la expiación. También miramos en el Viejo Testamento, donde dice Levíticos 17:11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida y que hace expiación. La sangre es requerida, el derramamiento de sangre es requerida para la salvación. También vemos, segundo, la humillación de Cristo. Y es otra vez algo que prediqué unas semanas atrás sobre la humillación de Cristo, encontrado en Filipenses 2, del 7 a 8. Y voy a leer ese versículo para otra vez, para ayudarlos a recordar el texto. Pero dice Filipenses 2, 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. No voy a entrar en detalle a este texto, pero pueden ver el mensaje si quieren más detalle. Pero el Señor, para poder ser el sacrificio perfecto para el pecado y el mediador entre Dios y el hombre, Jesús tenía que ser el Dios y hombre sin pecado. Él era, aquí vemos el conesis de Dios, que Dios se hizo hombre, pero a la misma vez era 100% hombre y 100% Dios. Él nunca paró de ser Dios, aunque puso para el lado sus atributos y algunas cosas temporariamente. O sea, su humillación se encuentra que él tomó un cuerpo humano, cubriendo la gloria que él tenía antes de ser hombre. También en el acto más grande de la humildad, Cristo tuvo que poner su gloria y autoridad independiente al lado y tomar forma, dice el texto y seguimos leyendo, tomó forma de un siervo y ser abandonado y despreciado por los hombres. Y seguimos leyendo también, dice que él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Ahí tú ves la humillación. Otra vez Dios tomó forma de hombre
para ser un siervo. Es Dios tomó forma de hombre para ser un siervo, para servirnos a nosotros. Él se humilló para servirnos y ser un ejemplo de servitud a nosotros. Él sacrificó todo por nosotros. La humillación del Señor era clave, parte de la crucificación de Cristo en la cruz. No solamente es la sangre necesaria, pero la humillación de Cristo. Y cuando Dios bajó y tomó forma de hombre para servirnos a nosotros, para poder morir y cubrir nuestros pecados en la cruz. Terceramente, vemos la crucificación. Y esta sección quiero leer Mateo 27, 45 a 53 otra vez para que vea los últimos momentos de Jesucristo en la cruz. Mateo 27, 45 al 53 dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lemi sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del tiempo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que se habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Los eventos que ocurrieron en su muerte incluyeron la oscuridad, hermanos, una oscuridad sobrenatural. Vemos aquí terremotos, resurrecciones y el rasgado del velo del templo que separaba el lugar santísimo el rasgado del velo, hermanos, demostró que el acceso a Dios estaba ahora abierto a todas personas, estaba abierto a todo hombre. Todo hombre tenía acceso a Dios ahora por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Otra vez, en su muerte en la cruz, Él abrió y nos dio ahora acceso donde solo el sumo sacerdote podía entrar y poder tener acceso. Ahora todos tenemos acceso a Dios en todo tiempo. Si en la cruz de Jesucristo, el que es Hijo de Dios, está conectado y tiene una conexión directa con Dios eternamente, hermanos. Nuestra relación con Dios comienza ahora. Yo tengo una relación íntima con Dios y esa relación comenzó 27, 28 años atrás, y para la eternidad siempre tendrá esa relación, esa conexión y acceso a Dios. Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y por último, quiero que veamos el juicio de Dios en la cruz. El juicio de Dios en la cruz. Para entender
la completa carga de Cristo llevada, Él cuando llevaba los pecados de todos los que creían sobre sus hombros, Él cuando estaba en la cruz, otra vez, cuando Él reclamaba al Señor, Él estaba clamando porque estaba tomando toda la ira de que nosotros deseábamos, hermanos. Él estaba cargando todo el cargo que nosotros debíamos pagar, todos los cargos de todos los hombres, con todos los pecados del mundo, por toda la eternidad, Él los tenía encima de Él. Eso es lo que Dios hizo para nosotros. Él hizo eso para todos los que iban a creer. Es importante entender que la justicia de Dios requería que el castigo total por todos los pecadores cometidos fuera echado sobre Cristo. Todos tus pecados, pasado, presente y futuro, estaban en la cruz. Por eso yo no puedo perder lo que Él me dio. Tampoco tengo permiso de vivir como me da la gana, porque solo como hijo de Dios voy a vivir como hijo de Dios, en obediencia a mi Padre. Al cargar con los pecados del hombre, Cristo se convirtió en pecado por nosotros. El Padre ejecutó su juicio sobre él en lugar de cada pecador. El juicio que Jesucristo lo recibió en lugar de cada pecador que deservía la ira completa de Dios. Pero aún en ese intenso momento, Dios, por la única en el único tiempo en toda la historia de la eternidad, abandonó a su Hijo, a Cristo, cuando cargaba los pecados. Y tenemos que otra vez, estamos hablando de cosas más profundas que nuestro entendimiento, pero tenemos que entender que la separación entre el Padre y el Hijo es relacionar. En ese preciso momento, la relación íntima entre el Padre y el Hijo dejó de existir. El Hijo no podía nunca dejar de compartir en la esencia de la Trinidad, puesto que Él es el Dios, Él es Dios trino y nunca puede dejar de ser quien era, pero Cristo sigue siendo Dios. Pero de todas formas, de una manera, otra vez que nuestras mentes finitas no pueden comprender, Dios Padre abandonó a Dios Hijo cuando Cristo cargó sobre él la iniquidad de los pecadores, siendo abandonado para soportar en nuestro lugar la ira justa de Dios por los pecados nuestros, hermanos. Eso es lo que representa la cruz. Eso es lo que Jesucristo estaba cumpliendo ese día, más de 2020 años atrás. Fue un día real. Lo que estamos recordando hoy es una realidad, hermanos. Tenemos que recordar y otra vez alabar. Porque si no nos olvidamos y pensamos que nosotros estamos guiando y manejando este mundo nosotros, que Dios no es que está en control de todo, Él no es todo soberano, hermanos. Segunda Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El juicio, hermanos, de Dios sobre Cristo en la cruz demuestra el intenso amor de Dios por nosotros. Ahí vemos el amor de Dios, que Dios mismo otra vez se humilló
por nosotros para servirnos y ser sacrificado en la cruz por nosotros, para poder reconectarnos con Dios y tener esa relación íntima con Dios, hermanos. Él tuvo que pasar por eso y lo hizo voluntariamente. No afararse que era Dios, pero él se sometió a hacer lo que hizo por nosotros, por el amor por nosotros, hermanos. Eso es lo que representa la cruz. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Quiero terminar con este texto, hermanos, pero también quiero que sepan, esta historia no termina aquí. El domingo vamos a hablar sobre la resurrección de Jesucristo. La muerte era sumo importante, pero es parte de otra vez. Jesucristo vivió la vida perfecta. Él murió perfectamente y cumplió todo lo que dijo que iba a cumplir. Pero si Jesucristo nunca resucitó o resucitará, nosotros no estuviéramos salvos, porque ahí fue que demostró el poder sobre la muerte. Vengan el domingo a la iglesia y ahí vamos a terminar la historia. Pero quiero terminar esta noche este devocional con este versículo en 1 de Juan 4:10, donde dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Meditemos en eso, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por esta meditación, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú sí hiciste en la cruz por nosotros, que muriste, Señor, otra vez, demostrando tu amor por nosotros, Señor, dándonos vida, Señor, que no merecimos, Señor. Yo oro que cada persona escuchando esta devoción, Señor, que tú otra vez lo conmuevas, Señor, si no te conoce, a recibirte a través de arrepentimiento y fe, Señor, a recibir a Cristo como Señor de su vida. Oramos por nuestro nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga otra vez y lo vemos el domingo en la iglesia. Amén.